Buenas tardes. Ahora sí. Me presento con un poquito más de amplitud. Soy Silvia María González. Inicié el trabajo en la labor editorial hace más o menos 11 años. Inicié una editorial que en ese entonces tenía 2, 3 libros que se llamaban, ¿por qué le estoy hablando? Que se llama Esprendo Modo. Y luego abrí mi propia editorial y además, como mencionó Rocío, presido la Asociación de Editoriales Independientes del Perú. Asociación que agrupa en la actualidad a aproximadamente 20 socios alrededor del país. ¿No? En la labor de EIP, la verdad que he encontrado grandes lecciones de parte de los socios que integran, lecciones sobre cómo abrir una editorial no solamente, sino consolidarla y luchar por aquello que es nuestro norte, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta mesa y en realidad quiero hacer detenernos un segundo en agradecer a la Cámara Peruana del Libro por permitir este tipo de espacios, ¿no? Por permitirnos reflexionar un momento sobre qué es lo que hacemos en lugar de estar sometidos en este día a día tan loco que a veces puede ser la labor de editor. Entonces, como mencionó Rocío, hoy tenemos a Marco Almada de Alto Pogo Ediciones, a Felipe Rosete de Editorial Sexto Piso, a Gustavo Cruz de Almadía y a Fernando Diego García de Libros de Chorroco. Entonces, conocí a Almadía, en realidad conocí el catálogo de Almadía hace ya algunos años en la Feria del Libro de Frankfurt, en la cual ellos tenían un stand, ¿no? Y me acerqué bastante curiosa, no solamente por el excelente catálogo que tenían, sino también porque Almadía tiene, no sé si alguna vez han visto los libros, hace este juego hermoso con las sobrecubiertas y el diseño, que realmente en su momento me quedé enamorada, ¿no? Enamorada absolutamente de la labor que hacen. A Sexto Piso, en realidad desde que yo empecé a trabajar en esto siempre ha sido una referencia de cómo sacar adelante una editorial. Y además que el primer libro que yo conocí de Sexto Piso fue esta adaptación ilustrada el primer volumen es una adaptación ilustrada de En busca del tiempo perdido. Así que ya se podrán imaginar que también la fascinación fue inmediata. Hace poco conocí en persona a Marco Almada, editor de Alto Pogo, y es el fuego que mueve y saca adelante la COP. Y también me contó unos planes maravillosos que espero también los comparto ahora. Y a Libros del Foro Rojo tengo que pedirle disculpas, porque cada vez que me encuentro con su stand me quedo ahí horas ocupando espacio, agarrando todos los libros y probablemente también llevándome cuanto más puedo y quedándome con un dolor de espalda probablemente cuando llegue a mi casa. Y bueno, podría seguir mencionando cuál ha sido mi encuentro con cada editorial, pero la verdad que estoy muy contenta de estar aquí, la verdad que la labor de todos, admiro la labor de todos, pero vamos a pasar a lo que hemos venido, que es hablar sobre cómo sacar adelante una editorial, ¿no? En tiempos tan complicados como son estos. Entonces, cuando Rocío me comentó de esta mesa, me dijo que teníamos que hablar sobre las oportunidades y estrategias que utilizan las editoriales para generar valor, ¿no? Cómo destacarse frente a las demandas del mercado. Entonces, cuando uno escucha la palabra la editora independiente, casi siempre en la misma oración o una después va a salir la palabra riesgo y va a salir la palabra perseverancia. Pero también muy rápidamente va a salir las frases de la satisfacción que ello trae y las alegrías y tristezas que terminan siendo alegrías también. Entonces, mi primera pregunta va a tratar sobre fundar la editorial. Entonces les quiero preguntar a todos cómo fueron sus inicios, qué oportunidad vieron cuando decidieron abrirla, qué fue aquello que los motivó a empezar con esto. Así que, ¿empezamos por la derecha? ¿Empezamos por la izquierda? Por favor. Hola, gracias a todos por vuestra presencia aquí, a los organizadores de este encuentro de editores y libreros, y a Silvia, que no me quedó muy claro qué es lo que le tengo que perdonar, porque no parecía haber cometido ningún hecho negativo. En nuestro caso, a las palabras
que mencionaba Silvia como marcas de identidad de un proyecto editorial independiente, podríamos agregar la imprudencia. La imprudencia de editores argentinos que decidieron instalarse en Barcelona, en España. La editorial no existía en la Argentina. Habíamos estado trabajando como productor editorial, es decir, desarrollando proyectos que ofrecíamos a otras editoriales. Yo en ese entonces vivía en Alemania, mi socio vivía en Buenos Aires, y juntos decidimos instalarnos en Europa, como queríamos editar en castellano, el lugar más aconsejable de España, y entre Madrid y Barcelona elegimos Barcelona. No conocíamos a nadie en Barcelona, o sea, literalmente a nadie. Nuestro contacto no solo con el mundo editorial, con el mundo real, eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, nos parecía que Barcelona era un lugar interesante, indicado. Había una tradición de creación literaria y sobre todo de creación gráfica muy importante asociada con la ciudad. Y nos instalamos ahí en el año 2001. Todavía en esos primeros momentos estuvimos trabajando como productor editorial, hasta que nos decidimos en el año 2003, el pasaje del 2003 al 2004, a crear un sello propio. Un sello propio sin demasiados referentes, al menos en la edición contemporánea española. O sea, teníamos una valoración muy positiva de lo que era el proyecto Media Baja, que es un proyecto de edición muy singular, muy especial, que se había consolidado en España. Teníamos también la referencia de los libros ilustrados de las ediciones de Galaxia Gutenberg, vinculada en ese tiempo a Círculo de Lectores, con algunas ediciones realmente joyas, trabajando con grandes artistas. Y un poco, la pertenencia a mi socio es ilustrador, es director de arte, diseñador. Yo vengo de la historia, de la ciencia política. Y juntos, de alguna manera, diseñamos un proyecto que fue a lo largo de su recorrido fue definiendo mejor lo que quería hacer. Y lo que queríamos hacer era plantearnos un proyecto de ediciones ilustradas sin edad, es decir, conocíamos había en España desarrollo de editoriales de libro infantil, obviamente, con algunos proyectos de libro álbum muy interesantes, pero a nosotros lo que más nos seducía es buscar una especialización, una construcción que realmente, como les decía, no tenía muchos referentes, y sobre todo apostar a una edición de narrativa ilustrada para jóvenes y adultos. Somos una editorial que, si bien publicaba libros infantiles, desde el comienzo a los jóvenes no los consideramos como la parte final de un catálogo infantil, que es el enfoque más predominante en las editoriales de literatura infantil y juvenil, sino que nos gustó relacionarnos con ellos como el primer paso para un lector adulto y autónomo. Y la apuesta fue de entrada muy alta, es decir, la voluntad de construir, de rescatar al mismo tiempo una tradición literaria que existió y que tuvo referentes históricos muy importantes, pero que prácticamente estaba desaparecida, y buscar construir una obra a partir de una obra en muchos casos ya publicada, de autores de textos clásicos. La editorial hunde las raíces de su catálogo en todo lo que es la literatura clásica y de clásicos contemporáneos, pero buscando un diálogo entre arte e ilustración, donde el artista pudiera realmente no ser un mero complemento a los textos, sino pudiera establecer un diálogo de tú a tú, pudiera realmente ser un intérprete de obras literarias que ya habían mostrado a lo largo de la historia un valor intrínseco muy alto, para construir una edición original nueva. Y eso creo que es lo que nos fue dando una marca de identidad, una marca muy relacionada con el arte de editar, con el arte de nuestros artistas, con el lugar que el diseño editorial
encontró en nuestras ediciones y que es algo fundamental y muy reconocible. Y esa fue nuestra apuesta, no quiero extenderme más, pero la apuesta fue y sigue siendo ser una editorial especializada en ediciones de libros ilustrados para todas las edades. Buenas tardes a todos. Muchas gracias también a los organizadores que nos invitaron, también que nos aceptaron un cambio de último momento en el participante, y va a ser mi compañera socio, soy yo. Y bueno, para responder rápidamente preguntas que puedan participar los demás. Almadía nace en una pequeña ciudad del sur de México, que se llama Oaxaca, una ciudad, parte de una comunidad muy rica en tradiciones y en herencias y en legados. Y creo que Almadía cumple todo con este perfil, porque es también producto de un legado, que es el legado de un profesor, el profesor Ventura López, que por allá en la década de los 50 del siglo pasado, camina desde su pueblo en la sierra de Oaxaca hacia la capital y funda una librería. Bueno, por ser decepcionado, no terminó a fundar la librería, terminó fundando una librería. Esta librería es muy importante para los oaxaqueños porque todos hemos comprado libros ahí, y además el profesor Ventura siempre se caracterizó por la generosidad y por el amor a las letras y compromiso para su divulgación. Siempre se preocupó por conservar el legado de lo que se producía en Oaxaca, la historia de la ciudad, la historia de la entidad. Siempre se preocupó por ayudar a los estudiantes, al gremio de los maestros ahí en Oaxaca. Siempre se preocupó por mantener accesibles los precios. En fin, él es el abuelo del fundador de Almadía, Guillermo Quijas, que funda a sus 23 años, hace aproximadamente 12, por ahí del 2006, la editorial, para no solamente continuar, sino ampliar el legado del profesor Ventura. Viniendo de una familia que vendía libros, decidió dar un paso más y empezar a producirlos. Y ahí entró con todas las descripciones, ¿no? Como el riesgo, y con eso un poco la obstinación, ¿no? Funda la editorial con un equipo de chicos de su edad, y de ahí por la través de perseverancia, vendiendo, o sea, de ahí a caminar, a cargar los libros por librerías, como tocando puertas, siendo rechazados, llegando con casas para que le recibieran solamente 13 libreros, y así, poco a poco fue ganándose un lugar, hasta que pasados 2 o 3 años consiguió por perseverancia también, y ser el destino que Juan Villoro nos trayera un libro, de ahí decidimos cambiar por completo el giro de la editorial, de ser una apuesta ya para que tenga alcances nacionales y para no solamente del sur del país. De ahí se llama Alejandro Magallanes, publicamos el primer libro diseñado por él, Los culpables, en la portada de una iguana, y por eso decimos que todo es culpa de una iguana. En Almadía, una iguana es un lagartillo, una señora. Y bueno, de ahí pues trabajo, ¿no? Trabajo y riesgo un poco, ¿no? Y compromiso también con difundir la lectura. Siempre es una peculiaridad de la editorial que siempre se toma en cuenta el público, que los libros que publicamos sean legibles, o sea, están al alcance de la comunidad donde surgimos, que es Oaxaca, ¿no? Ahí hemos logrado tener un equilibrio entre lo local provinciano y ya de algunas grandes bastante internacionales. Muchas gracias, Gustavo. Sí, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer muy escueto respecto del sello editorial al cual pertenezco, que es Altopogo. Es un sello editorial argentino que trabaja con muchos autores nuevos. Eso no significa que sean jóvenes, sino que son autores que por ahí es la primera vez que publican.
hago una aclaración que en Argentina hace falta hacerla, no sé todavía, pero todavía en algunos países me voy enterando también, que somos editores que no cobran las ediciones, eso es en Argentina hoy importante señalarlo. Y empezamos a trabajar hace un par de años, fue una reunión de amigos donde decidimos en una mesa, éramos todos escritores, empezar a publicar a esos autores que veníamos leyendo y escuchando, porque pasó hace un par de años en Argentina que había un montón de ciclos literarios donde uno podía ver y podía escuchar a un autor leyendo un texto que todavía estaba inédito. Eran autores muy jóvenes, eso sigue pasando, menos, pero sigue habiendo esos ciclos donde uno puede, por ahí siempre la vanguardia, por lo menos en Argentina, me parece que en nuestra Latinoamérica también siempre la llevan los poetas, son los que van marcando de alguna manera un surco de trabajo. Nosotros decidimos empezar a publicar, a empezar a rastrear y a cazar a esos autores para poder publicarlos y también después distribuir esos libros y también hacerlos circular. Ahí donde me detengo, eso es la idea que tenemos con el sello editorial, que va creciendo, que tiene narrativa, la narrativa tiene antología de cuentos, publicamos muchas novelas y publicamos cuentos y después abrimos una colección de poesía y ahora estamos soñando con abrir otras colecciones como de no ficción y de literatura infantil escrita por chicos. Eso es como un sueño muy fuerte que tenemos, que es empezar a buscar escritores de chicos que estén haciendo un material interesante, tanto de narrativa como poesía. Ahí me detengo con mi sello, es eso. Después nos vimos, por ahí la idea era ver qué estrategias tenemos y qué respuestas a esto que hacemos, y más que respuestas tenemos todo el tiempo preguntas, y vamos a este tipo de ferias y nos surgen muchas más preguntas de las que traíamos. Por suerte vamos encontrando algunos colegas que nos responden algunas y nos hacen otras preguntas que para nosotros podemos intentar responder. Me parece que este tipo de encuentros plantea mi norma de siesta, plantea una etapa de crecimiento, de profesionalización que tiene que ver con ver qué está haciendo el editor de al lado y aprender de eso. Estos encuentros son para eso. Corto acá lo que tiene que ver con mi sello editorial propiamente dicho y hablo un poquito de lo que por ahí vamos a desarrollar más adelante, que tiene que ver con la COP, que es un conglomerado, una cooperativa de sellos editoriales similar a la EIP, similar a la Alianza de Editores Mexicanos, similar a la Furia del Libro y a la Primavera del Libro chilena, similar a la dirigencia de Colombia y de otros países también, a editores independientes peruanos, hay de ecuatorianos, que nosotros básicamente empezamos a intentar responder estas preguntas que nos hacemos, cómo solucionamos el tema de la distribución, cómo trabajamos con las librerías, cómo hacemos que las librerías nos paguen el término, cómo hacemos para que las ferias internacionales nos reciban y podamos tener un stand propio. Nos asociamos y empezamos a trabajar en conjunto y nos dimos cuenta hace un tiempo que eso también puede ser exponencial y podemos trabajar esa misma asociación a nivel internacional, en principio latinoamericano. Hay un gran abanico de sellos editoriales latinoamericanos, e iberoamericanos también si queremos integrar España, que están trabajando, usemos la palabra independiente porque un poco nos define en algún sentido. Mi tía, cuando yo le digo que somos integrantes de un sello editorial independiente, algo entiende y algo sabe dónde ir a buscar. Esta cuestión de poner un nicho después, con profesionalizarnos por ahí, ya hay algunos sellos que empiezan a preguntar, ¿somos independientes de qué? A mí me parece que la independencia tiene que ver con la toma de decisiones de qué publicar y la toma de decisiones de dónde comercializar los libros. Y decidir que hay algunos lugares con los cuales uno no puede trabajar y hay algunas personas con las cuales uno no puede trabajar. Eso lo va entendiendo con el tiempo. La cooperativa
principalmente trabaja en la distribución y la circulación, entender también que no solamente hacemos libros, sino que publicamos libros de autores, y que esos autores tienen que circular también en festivales, en ferias, tienen que conocer editores, tienen que conocer a otros autores. Si nos olvidamos de eso, que trabajamos con personas y que no solamente publicamos libros, hay algo que estamos haciendo, que nos daría lo mismo vender otra cosa. Más allá de que vendamos libros y que los libros tienen todo un continente cultural muy interesante, por supuesto. Pero nos interesa mucho el autor y le ponemos, como decimos nosotros, le ponemos el hombro al libro y intentamos que también el escritor acompañe eso. Y siempre nos preocupa que cuando viajamos también viajen los autores. La distribuidora, la cooperativa, la COP, tiene una distribuidora propia, nos distribuimos a nosotros mismos y ya empezamos a hacer distribución de algunos sellos que nos interesan. Tenemos una librería en Buenos Aires y armamos un nuevo proyecto que se llama Frente Editorial Latinoamericano, con la intención de establecer un espacio en todas las ferias internacionales, en principio en Latinoamérica, que pueda contener a sellos editoriales latinoamericanos que no pueden pagar un stand solos, y que pueden compartir con otros y empezar a pensar que quizás en algún momento podemos armar una gran distribuidora latinoamericana y trabajar en conjunto y armar un gran conglomerado latinoamericano, un gran sector editorial que hoy tiene el nombre independiente, que puede cambiar mañana o quizás no. Digo, hago ese paralelismo porque Alto Pogo sin la COP no iría a ningún lado. Y me parece que la COP nos dio una posibilidad de expansión que tiene que ver con abrir, con ir al mercado y tratar de vender los libros, tratar de que los escritores puedan circular y que también empezar a trabajar con otros sellos para poder intercambiar escritores, para poder intercambiar libros, siempre basados en una relación comercial, que siempre va, o muchas veces va a pérdida, eso no lo podemos evitar. Nosotros venimos acá a la Feria de Perú y sabemos que muy posiblemente no vendamos la cantidad de libros que queremos vender para poder recuperar la plata que invertimos. Hay otra ganancia que nos parece muy interesante más allá de la comercial, y a eso apostamos, y no nos parece una pérdida. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir, por acompañarnos acá. Gracias también aquí a los compañeros de mesa, a Silvia por moderar la mesa y a la Cámara Peruana del Libro por invitarnos y por organizar este evento. Sexto Piso nació, mejor dicho, en México en el 2002. Justamente este año estamos muy contentos porque la editorial cumple 15 años de vida ya, cosa que yo creo que ninguno de los que estuvimos ahí en sus orígenes pensamos que iba a ocurrir, porque bueno, fue un proyecto que iniciamos muy jóvenes, teníamos por ahí de 24 años más o menos cuando empezamos con esto, recién salidos de la universidad, y fue un proyecto que yo creo que surgió y se ha mantenido también en parte, no solamente, pero en parte por una muy buena fortuna, digamos, ¿no? Se reunieron ahí ciertos factores que nos permitieron empezar, y quizás el principal de ellos, hace rato Fernando hablaba de imprudencia, ¿no? Y creo que el principal de los factores que dio origen a Sexto Piso fue quizás una especie como de imprudencia o mezclada con ignorancia, ¿no? Con no saber a qué nos íbamos a enfrentar, a dónde nos íbamos a meter. Así que bueno, pues fue como ese impulso de juventud y un cariño, una relación como muy especial con los libros, lo que nos llevó a poner en marcha este proyecto hace ya 15 años. Y bueno, desde un principio el proyecto buscó ser un proyecto original, ¿no? Buscó ser un proyecto que se diferenciara de otros proyectos, al menos en México. Fue un proyecto también muy inspirado por las editoriales que a nosotros nos gustaba leer, ¿no? Muchas editoriales españolas como Anagrama o como Acantilado, como Ciruela,
algunas mexicanas como lo que había sido Joaquín Ortiz, por ejemplo, Ediciones Era. Y bueno, pues con esos referentes, Tusquets también, por ejemplo, con ese tipo de referentes fuimos nosotros armando nuestro proyecto, pues básicamente desde cero, ¿no? Sin saber absolutamente nada del oficio, aprendiendo todo sobre la marcha y desde luego pues cometiendo miles y miles de errores que todavía hasta la fecha pues seguimos cometiendo algunos, aunque afortunadamente cada vez menos. Hemos agarrado muchísima experiencia en estos 15 años, una experiencia que se ha nutrido no solamente del oficio de editar libros, que pues, es lo que nos mantiene allí, sino también del contacto con otros editores, ¿no? La edición de libros es un oficio que se aprende en la práctica y que se aprende pues también a partir de las experiencias de otros. Y en este tipo de foros, en ferias, en festivales, etcétera, etcétera, hemos podido acercarnos a muchos otros colegas, aprender muchísimo de ellos y gracias a eso pues hemos podido darle un mejor rumbo a nuestro proyecto, que desde un principio se centró en publicar cosas que no se encontraban en el mercado de libros en español, textos que a nosotros nos parecían muy valiosos, pero que o por un lado estaban ahí como olvidados, ya no se publicaban, etcétera, etcétera, o simplemente no estaban traducidos, ¿no? Entonces nosotros fuimos construyendo nuestro catálogo con esos dos impulsos, ¿no? Por un lado recuperar textos, por otro lado dar a conocer autores nuevos, y bueno, tuvimos bastante suerte también porque fue un proyecto que desde el principio logró presentar, digamos, que una personalidad, ¿no? El tipo de autores y el tipo de libros que hacíamos, la calidad que tratábamos de ponerle a esos mismos libros, creo que nos ayudó a conectar con un número cada vez mayor de lectores, ¿no? Que se fue, digamos, como sumando fue, digamos, que agarrando confianza en el sello o generando de algún modo también un diálogo y una complicidad con nuestro proyecto, y eso definitivamente pues, es lo que nos ha permitido crecer a lo largo de los años, ¿no? O sea, creo que una de las virtudes de Sexto Piso ha sido desde un principio tener una línea editorial más o menos clara. O sea, es una línea editorial que es flexible en muchos sentidos porque publicamos distintos tipos de libros. Nuestro fuerte, digamos, es la narrativa contemporánea, la narrativa clásica también, pero tenemos también una colección de ensayos, una de crónica, una de poesía, publicamos novela gráfica, publicamos cómic. Y a pesar de esa flexibilidad en cuanto a los géneros, creo que todos esos libros están hilados, digamos, por una cuestión que para nosotros ha sido esencial desde el principio, que es la calidad de lo que publicamos, ¿no? Hemos tratado en todos estos años de no dar gato por liebre a nuestros lectores, de mantener, digamos, esos estándares, incluso incrementarlos. Creo que la calidad de los libros, tanto en cuanto a autores, contenidos y hechura, ha ido mejorando a lo largo del tiempo, incluso en cuanto al diseño y la presentación, etcétera, etcétera. Y repito, creo que eso, gracias a eso, digamos, hemos logrado hacer una buena química con nuestros lectores. Hemos logrado que estos sean cada vez más y bueno, también crecer con nuestros propios autores. Hace rato lo decía Marco, ¿no? Es un trabajo no solamente de publicar libros, sino de trabajar con autores. Y en el caso de Sexto Piso eso ha sido también muy claro. Hemos tenido ahí como un crecimiento paralelo, podríamos decir, ¿no? En cuanto a autores y proyectos. Hemos dado a conocer a muchos escritores que en su momento pues, eran absolutamente desconocidos
sobre todo en México, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Edgar Queredo, el escritor israelí, o en Goran Petrovich, ¿no? Que han sido casos así como muy puntuales de éxito. Fueron autores y libros que nosotros publicamos sin que nadie los conociera, incluidos nosotros mismos, pero que al leerlos nos parecieron muy interesantes, muy valiosos, y que, digamos, al paso de los años pues se han convertido en referentes literarios en nuestro país, ¿no? Y un poco eso es lo que ha pasado, siento yo, con el editorial. Por fortuna, desde luego, pues hay mucho trabajo detrás, y, digamos, tratando de vincularlo un poquito con el tema de la mesa, creo que a nosotros nos sirvió mucho pensar el proyecto desde la perspectiva, si no de la crisis, sí como de la dificultad que implica el oficio, ¿no? Uno de los primeros textos que publicamos, de los primeros libros, fue una colección de ensayos de Roberto Calazo, titulada La locura que viene de las ninfas y otros ensayos. Y en esa colección Calazo tiene un texto que se llama La elección como género literario, que es un texto muy bonito y pues, como les decía, un poco fundacional para nuestro proyecto, porque ahí no solamente Calazo establece esta concepción de la edición como precisamente como eso, ¿no? Como un género literario, como una especie de conformación de un gran libro formado por todos los libros de un catálogo, ¿no? Que a pesar de su diferencia y a pesar de sus particularidades, están unidos por una gran forma, ¿no? Y en ese texto, al final de ese texto, Calazo pone un ejemplo que es el de la librería de los escritores en la Rusia posterior a la Revolución, y se trata de un caso en donde los escritores, en un momento como este, ¿no? Completamente de crisis, de represión, de violencia, etcétera, etcétera, donde todas las condiciones eran adversas para la circulación de los libros y de la cultura, pues estos escritores se reúnen, ¿no? En un local y empiezan a rescatar, digamos, bibliotecas de personas particulares, llevan sus propios libros allí y empiezan a circularlos entre las personas que acuden a la librería, ¿no? Y eso lo señala Calazo como un ejemplo de cómo circular la cultura y de cómo hacer funcionar, digamos, la edición en tiempos difíciles, ¿no? Perdón. Y Calazo termina ese ensayo diciendo justamente eso, ¿no? Dice, en la edición los tiempos siempre son difíciles, ¿no? Y creo que eso es algo por lo que nosotros nacimos de alguna manera. Así que, bueno, pues nos ha ayudado mucho ahí a mantener la calma en los momentos críticos y a poder sobrellevar nuestro proyecto e irlo jalando, digamos, hacia buen puerto. Entonces, bueno, yo concluiría por aquí y me dicen que retomamos con la siguiente Retomamos con la siguiente pregunta. La verdad que el tiempo siempre es bastante tirano, y lo que yo en realidad tenía 3 preguntas que creo que son fundamentales, ¿no? Pedí que cada quien cuente sobre la fundación de la editorial, porque veo y sé que aquí hay personas que desean iniciar con una. Poder conocer cómo cada editorial ha iniciado nos permite responder a nosotros mismos por qué queremos empezar a editar, por qué fundar una editorial. Pero luego mis siguientes 2 dudas existenciales las voy a condensar en solamente una, que es ¿cuándo crecer? Todos cuando empezamos con una editorial identificamos un momento crítico en el que ya nos ponemos a pensar en qué nuevo obstáculo podemos vencer, para qué ya estamos listos. A nuestro catálogo, ¿qué nos permite hacer ahora? Abrimos una librería, nos asociamos, nos internacionalizamos, empezamos a participar en ferias, ya no solo en nuestra ciudad, sino en otras. Eso, y la segunda parte, que estoy acá juntándolos un poquito, es cómo consolidar. Entonces estamos hablando de cuándo crecer y de cómo consolidar. Entonces,
Sobre cómo consolidar, les voy a preguntar sobre todo, y vamos a ir muy rapidito antes que se nos acabe el tiempo, es si cuando en ese proceso de crecer, en algún momento tuvieron un obstáculo tan grande antes de consolidarse que creyeron que casi era el fin. Entonces, un poco de lecciones rápidas sobre qué cosas no hacer. Así que volvemos a empezar por la derecha, Fernando. Gracias, Silvia. Pues difícil contestar, sobre todo porque hay que ponerse a pensar, mirar hacia atrás y darse cuenta que en nuestro caso, y por ahí esto nos diferencia del resto de los colegas, al plantearnos las ediciones ilustradas, es decir, libros que suponen para empezar, mayoritariamente impresión color, suponen mayores costes de producción, mayores costes que rara vez se pueden proyectar sobre el precio final que tendrá ese libro. O sea, las editoriales que estamos especializados en un ilustrador no tenemos un coeficiente multiplicador tan alto como no digo que sea alto, ¿no? Pero digo, es más bajo que las editoriales que publican solo texto. Entonces, en nuestro caso, desde el comienzo mismo de nuestra actividad nos planteamos que teníamos que estar situados en un mercado internacional, porque no alcanzaba lo que pudiéramos vender en España para sostener un proyecto como el que pretendíamos sostener. Entonces, eso nos marcó, seguramente también nuestra condición de argentinos, de latinoamericanos viviendo en Barcelona, nos puso en ese sentido las cosas más fáciles. Obviamente nos interesaba que nuestros libros pudieran estar en nuestro propio país de origen, y descubrimos muy pronto la Feria de Guadalajara como gran referencia de la edición iberoamericana, y entonces comenzamos desde el comienzo mismo a plantearnos una política de tener presencia en todos los mercados latinoamericanos donde fuera posible. Obviamente México, Argentina, Colombia, luego Chile fueron los puntos más importantes, pero no los únicos. O sea, poder sostener una tirada inicial de un libro costoso de 3.000 ejemplares supone ir sumando ventas de aquí y allá donde no hay mercado pequeño. Entonces eso en relación a la pregunta de no sé si ahora las mantengo todas. Entonces, a ver, nosotros, como les decía, o sea, desde que nacimos estamos, como se suele decir, huyendo hacia adelante. Es decir, apostando siempre a más, confiando que los libros van a funcionar, aunque a veces la realidad da respuestas inesperadas. Pero siempre nos hemos planteado una política en ese sentido muy ambiciosa. Quizá no siempre hemos medido los riesgos adecuadamente. La crisis en España nos golpeó mucho. Nos llegó en un momento donde la editorial empezaba a vivir un momento de consolidación de su catálogo. Se juntó la crisis macroeconómica de España con la propia crisis de nuestra distribuidora, que finalmente se cerró y quebró y que nos dejó bastante en banda a finales del 2012. Tardamos 5 años, recién en el 2015 pudimos alcanzar dentro de España la facturación que habíamos tenido 5 años antes, en el 2010. Y en ese sentido es que también la ventaja de ser una editorial que desde muy jóvenes estábamos internacionalizados, por decirlo de alguna manera, fue que cuando vino la crisis en España fue muy importante el aporte, sobre todo en lo que hace a la literatura infantil y juvenil, los programas de compra pública que se desarrollaron sobre todo en México, en Argentina, también en Colombia, en Chile, porque fueron ingresos fundamentales para sostener nuestro proyecto. Bueno, para ser un poco breve,
hay una frase cubana que a mí me gusta mucho, creo que describe muy bien el actitud que se debe tener en un proyecto de esta naturaleza, que es para atrás ni para coger el impulso. O sea, siempre pensar que se va para adelante, pues, ¿no? El proceso no es una opción. O sea, el cogerse no es una opción. Para hacerlo como de manera anecdótica un poco más puntual sobre María, en el momento como una coyuntura, de repente se plantea de esto, ya no puede, o sea, tenemos que esforzarnos por crecer, de repente cuando te toca llega a tus manos un libro, en nuestro caso especial, como les había dicho, que vi yo por azar, porque esto es como coincidencia desde que estaba no estaba muy bien con los grandes editoriales, ahí se conjugaron muchos datos. Tienes un libro de Villoro, tienes que aprovecharlo, tienes que poder echarlo para adelante, ¿no? Digo, no podemos confiar como en una editorial que siempre den estas cosas, que alguien como consagrado voltea a leer y así, pero uno se debe reconocer cuando tiene un libro que tiene que ser leído, ¿no? Y que no tienes que apostarle todo, ¿no? Es un poco el riesgo. Y otra tomar ese riesgo. Y otra cosa es, bueno, tener claro que va a haber excepciones y desencuentros a nivel personal en algunos casos que bueno, que el mundo no se acaba, cualquier cosa, ¿no? Y podemos avanzar. En nuestro caso, como sello editorial, la manera de crecer fue juntarnos con otros colegas y trabajar en conjunto. Parece que no hay manera, todo modesto, no hay manera de seguir para adelante, incluso equivocándose y aprendiendo de los errores. Parece que no hay manera de no crecer. La otra que queda es envejecer y no crecer. No hay remedio, vamos para adelante. Siempre es la relación con otras personas, crecer y consolidarse, es casi una premisa de la vida propia, más allá de editar libros, digo, tener hijos, encontrar una pareja, amigos, todo tiene que ver con eso. Bien acumulado, pero me parece que también nosotros no solamente creo, lo voy a ampliar acá, pero no creo que seamos solamente editores, y hoy no se puede ser solamente editor, sino también hay como una nueva palabra que es gestor cultural. Me parece que estamos todo el tiempo gestando otras cosas, soñando. ¿Qué sería un gestor cultural? Una persona que sueña que se pueda hacer algo y busca la manera de concretarlo. Y acá está lleno de gente que hace eso. En la feria, en un festival de música, tengo muchos amigos músicos que dicen que el arte de la música es el arte de combinar los horarios, para poder ensayar, para poder grabar. Me parece que un poco también el nuestro es el arte de combinar también las relaciones personales. Siempre se dice que en una feria se termina de redondear los negocios que uno tiene en la mesa de las ruedas de negocio, en los cócteles y después en las reuniones que están por fuera de eso. A mí particularmente lo que me viene pasando con esto de empezar a salir al exterior, a salir básicamente este año en Latinoamérica, es Perú, Bolivia, Uruguay y Guadalajara, y el año pasado fue Chile, es relacionarme con gente que hace lo mismo que hago yo y que le interesa lo mismo. En este caso hemos tenido en el Perú bastante suerte. Nobleza Obliga, conocimos a la gente de la IIP, a Medalí Reyes, a Silvia en la Feria del Libro de Buenos Aires, a Juan Pablo de Paracaídas, bueno, a Álvaro de Frente Mudo, a los chicos de la IIP, a Leo Dolores de Animal de Invierno, otro editor que también es un gran gestor cultural, el apoyo incondicional de Pedro Villa, que también nos dio, fueron 4 meses de mail, de WhatsApp, de chat y de poder completar un montón de cosas que estamos completando y de completar un montón de cosas que no sabíamos que íbamos a completar. Uno viene también no sobre seguro de todo lo que va a hacer, porque después se encuentra con cosas. Me parece que no hay posibilidad de frustración en este tipo de encuentros. Siempre hay algo más
que uno se lleva para trabajar durante todo el año. Hay proyectos que no salen, no sé, hay personas que uno conoce, de las que uno aprende. Y por eso hoy también un compañero argentino, Guillermo Rivas, que nos dio un montón de, ahí está, hola Guillermo, que nos dio un montón de soluciones prácticas para entender por ahí o para empezar a entender quizás el mercado peruano. Uno viene a uno u otros lugares a entender, a ver cómo se puede insertar en ese mercado. Y Guillermo fue de gran ayuda para nosotros, básicamente como que viniéramos acá a conocer gente y después trabajar esas relaciones y ver qué podemos hacer en conjunto. Eso para mí me parece que es crecer y consolidar. Gracias. Bueno, en nuestra experiencia, yo creo que quizás esto de consolidarse, nosotros no lo hemos logrado todavía, financieramente hablando. Hay como una, creo que hay como una consolidación del proyecto en términos de la visibilidad del sello, del prestigio, de lo que se habla, del reconocimiento que hay sobre nuestro proyecto, pero nos falta desde luego generar, digamos, el equilibrio financiero necesario para poder tener un proyecto sólido. Y creo que eso, ese tema de la consolidación, creo que depende de un crecimiento ordenado, digamos, ¿no? Nuestro proyecto ha crecido mucho en estos 15 años, pero creo que uno de los problemas o de los efectos que ha tenido es que fue un crecimiento muy desordenado. Nosotros, como les decía, venimos de las humanidades, ¿no? Estudiamos ciencia política en la UNAM, ahí surgió un poco el proyecto. Nadie sabe de administración y de finanzas, hemos llevado las cosas de una manera muy artesanal o muy básica, digamos. Y justamente ahorita pues, estamos, bueno, de unos años para acá, no sé, 4 o 5 años para acá, pues hemos tenido que batallar muy fuerte con ese tema, porque quizás si hubiéramos tenido herramientas, cursos de planeación o más empresariales, o yo qué sé, hubiéramos podido crecer mejor, ¿no? Nuestro proyecto, al proyecto en México en el 2005 se sumó una filial en España, que un paso bastante importante, y luego en 2008 una distribuidora en México, en la cual nosotros vendemos sellos españoles, argentinos, mexicanos, sobre todo, que son sellos afines a nuestro proyecto, pero bueno, todas esas, digamos, de una empresa y un proyecto muy pequeño, pues pasamos a 3 con un volumen muy grande. Hoy es un proyecto que en total trabajan entre 35 y 40 personas, entonces es un proyecto difícil, digamos, de manejar, difícil de controlar, y que yo siento que, digamos, ya todo pasado, obviamente es más fácil detectar las cosas, pero quizás si hubiéramos podido tener un crecimiento más paulatino, más ordenado, nos hubiéramos evitado algunos de los problemas que tenemos hoy, aunque pues la realidad es también esa, ¿no? Si no hubiera habido esa ignorancia y ese ímpetu, pues muy probablemente ni siquiera hubiéramos empezado el proyecto, ¿no? O sea, si desde el principio hubiéramos visto en números todo lo que íbamos a tener que enfrentar, pues nadie lo hubiera entrado ni loco, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que de lo que se trata un poco es como de ir buscando un equilibrio, y yo creo que en esto no hay recetas, ¿no? O sea, aquel que diga tienes que hacer A, B y C, no creo que le pueda funcionar a todos, ¿no? Porque son mercados muy concretos, campos muy concretos, experiencias muy concretas, e incluso uno lo ve pues en la propia editorial, ¿no? Que es un proyecto pues, más o menos compacto, donde uno ya sabe, ¿no?, cómo funcionan ciertos libros. Hay muchas veces en que pues uno puede tener una idea de lo que va a ocurrir con cierto proyecto, pero ya al ponerlo en circulación, pues las cosas no ocurren necesariamente como uno cree que van a ocurrir, ¿no? Entonces, digamos, ahí está implícita esta idea del riesgo de la que hemos hablado también desde un inicio, porque al final, pues cuando uno publica el libro, pues uno está apostando por las cosas que uno quiere compartir y que a uno le gustan, ¿no? Entonces, siempre están esos factores. Aún así, bueno, yo sí, hoy en día pienso que sí es importante, digamos,
ir modulando ese probable crecimiento que uno pueda o no pueda tener, ¿no? Quedan muchas preguntas por hacer, aunque si seguimos aquí me van a sacar a rastras. Y también quedan muchas declaraciones de amor al trabajo que ustedes hacen. La verdad que ha sido esto muy interesante. Si no pescaron los nombres de las editoriales, se los vuelvo a comentar. Tenemos a Fernando Diego García de Libros del Cerro Rojo, Gustavo Cruz de María, Marco Almada de Alto Fuego y de la COP, y a Pedro Fete de Sexo. Lamentablemente no hay tiempo para preguntas, pero estoy segura que quizás afuera podamos responder algo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.